Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, venido Jesús a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de modo que se asombraban y decían: ¿de dónde a este tal sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, a este todas esas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta desprestigiado si no es en su patria y en su casa. Y no obró allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, revestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, para lo cual fuisteis llamados también en un solo cuerpo, y mostraos agradecidos, y todo cuanto hiciereis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, haciendo gracias a Dios Padre por mediación de Él. Todo cuanto hiciereis, hacedlo de corazón, como obsequio al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor tendréis la debida recompensa de la herencia, porque servís al Señor Cristo. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy es la fiesta de San José, obrero y patrono de la Santa Madre Iglesia. En el breviario se nos relata en las primeras lecciones la creación del mundo hecha por Dios, los primeros capítulos del Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, en donde nos narra que Dios hizo el día, hizo la noche, hizo el cielo, hizo la tierra, hizo los mares, las montañas, los valles, los árboles, los animales. Nos va narrando así: el primer día hizo esto, el segundo día hizo aquello, el tercer día hizo, hasta que al final crea al hombre a su imagen y semejanza. Y nos narra el Génesis que lo formó del barro. Entonces nos lo imaginamos a Dios nuestro Señor haciendo una figura con ese barro, y después inspirándole, es decir, soplando sobre esa figura que había hecho, el alma viviente. Y cuando antes de empezar a ser el hombre dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Podemos ver ahí también una primer figura de lo que es la Santísima Trinidad. Usa el plural: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y si bien el hombre fue sacado del barro, y como después de la caída de nuestros primeros padres, Dios les dijo: acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo retornarás, en polvo te convertirás. Sin embargo, ese hálito, ese soplido de Dios sobre esa figura que él había hecho de barro es eterna, es el alma que debemos nosotros trabajar como quien trabaja en un jardín, quitando los yuyos, las malas hierbas, regándola, abonándola con las gracias espirituales, viviendo como Dios quiere que vivamos, salvando nuestra alma. Porque esa alma, ese ser humano, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esa alma tiene un comienzo, pero no tiene fin, es eterna. Y de acuerdo a cómo viva esa alma, ese cuerpo con esa alma aquí en la tierra, ese ser humano, cada uno de nosotros, en definitiva, amando a Dios, sirviéndole, conociéndole, cumpliendo sus mandamientos, va a ser eternamente feliz en el cielo. Y si no cumple con esos objetivos que Dios le puso al crearla,
va a ser eternamente desgraciada en el infierno. Pero en definitiva, ese primer capítulo, esos primeros días que nos narra el primer libro de las Sagradas Escrituras, nos narra acerca de los trabajos de Dios, por decirlos de alguna manera, en crear al hombre, en crear al mundo. Primero el mundo para que el hombre lo trabaje. El trabajo fue una ley divina aún antes del pecado original. Puso al hombre en ese paraíso, en ese Edén, en ese jardín que él había creado para que lo trabaje. No tenía un significado de castigo el trabajo, sino que Dios puso al hombre para que cuide de ese jardín, para que lo trabaje, para que lo haga fructificar. Y es después de la tentación que nos sigue narrando el Génesis, que el demonio toma la forma de la serpiente y engaña a la primera mujer, y Dios, que les había prohibido de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, vino la serpiente, que estaba envidiosa de la suerte del hombre, y tentó a la primera mujer y le dijo: ¿por qué Dios les ha prohibido comer de esto? Es que Dios sabe que si ustedes comen de esto, se van a convertir como dioses. Y es así que por la curiosidad de la primera mujer y en definitiva por el querer llegar a ser dioses, que era el plan divino, que nosotros seamos como dioses, pero el diablo tienta a la primera mujer para saltar todos los pasos que Dios había previsto para llegar a ser como Él. Y tienta a la primera mujer haciéndola caer a ella, y ella hizo caer al primer hombre, y de ahí provocándose entonces el pecado original. Y es después de ese pecado original que Dios, que bajaba todos los días a conversar con el hombre y con la mujer, con Adán y Eva, les pregunta: ¿qué habéis hecho? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es el problema? Y es ahí que el hombre se descubre y le echa la culpa a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente, y ahí empieza la maldición divina, que maldice a la serpiente, es decir, al diablo y Satanás, la antigua serpiente. Después maldice a la mujer, maldice al hombre. Pero Dios tuvo misericordia del primer hombre, de la primera mujer, y al haber tenido misericordia de ellos, tuvo misericordia de todos nosotros, que somos hijos de Adán y Eva. Y es ahí que le dice a la primera mujer que iba a dar a luz con dolor a sus hijos, y al hombre que ese trabajo que él le había dado ya por ley para que trabajara el jardín del Edén, iba a ser doloroso y que iba a ganar su pan con el dolor de su frente y el sudor de su frente, y que la tierra le iba a producir espinas, yuyos malos, y que iba a tener que trabajar, pero ya iba a ser doloroso. Pero fijémonos en la misericordia de Dios, en esa misericordia que tuvo Dios por el hombre. Hizo que de esa ley que ya había sido antes del pecado, fuera algo bueno para subsanar los males hechos por el pecado. El pecado, sabemos, es un placer ilícito. Es necesario para subsanarlo, para arreglarlo, para curarlo, un dolor. Y Dios entonces convirtió esa ley del trabajo en algo que pudiera ser meritorio, porque a través de ese dolor, de ese sudor de nuestra frente para conseguir el pan de cada día, se pudiera convertir en mérito para ir tapando los agujeros y los daños del pecado. ¿Y cuál es la forma de que ese trabajo se convierta en mérito? Es como dice San Pablo en la epístola de hoy: todo cuanto hiciereis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. En el introito de la misa de hoy nos habla de la sabiduría, cómo retribuyó a los santos la paga de sus trabajos. Los santos, hablando del pueblo de Israel, que había estado tantos siglos, tantos años en Egipto, sirviendo al país de Egipto como esclavos,
trabajando duramente. Y dice, la sabiduría retribuyó a los santos la paga de sus trabajos y los guió por un camino lleno de maravillas, y fue para ellos como toldo durante el día y como lumbre llameante de estrellas por la noche, haciendo alusión a cuando estaban los israelitas en el desierto, saliendo de la tierra de Egipto, yendo a la tierra prometida, que tenían de día una nube que les tapaba el sol y les daba sombra para que pudieran caminar tranquilos, y a la noche esa misma nube les daba luz para que pudieran ver y seguir haciendo sus tareas. Entonces, la sabiduría les retribuyó a esos santos la paga de sus trabajos, tantos años de servidumbre en Egipto, en castigo, quién sabe, por los pecados también, pero el mismo trabajo se convierte en digno de retribución si lo hacemos, como dice San Pablo, en nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos, ya de palabra, ya de obra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Porque es cierto, el primer fin del trabajo, como nos lo presenta el mundo, es ganar el pan cotidiano. Pero nosotros tenemos que hacer eso como un fin próximo. Pero el fin último del trabajo tiene que ser la salvación de nuestra alma. ¿Y cómo? Precisamente haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Es por eso que es una práctica tan buena, tan piadosa y tan necesaria al comenzar los trabajos, rezar, al terminar los trabajos, rezar y tratar de estar en ese trabajo, cualquiera que sea, siempre que sea honesto, pensando en que lo estoy haciendo, sí, para ganar el pan, pero primero y principalmente para agradar a Dios. Primero buscad el reino de Dios y su justicia, dice nuestro Señor Jesucristo, y el resto se os dará por añadidura. Y fijémonos cómo Dios no se desdeña del trabajo. Él mismo trabajó, por decirlo de una manera humana, para crear el mundo, para crear el cielo, para crear los árboles, para crear las montañas, y todo eso San Juan nos dice en el último evangelio que decimos todos los días en la misa, que es el primer capítulo de su evangelio, que lo hizo por el Verbo. Fijémonos cómo dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Por Él, es decir, por el Verbo, fueron hechas todas las cosas y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Toda la creación fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no se desdeñó en trabajar por el Verbo, ¿cómo nosotros no vamos a seguir el consejo de San Pablo que dice hacer todas las cosas de palabra o de obra en el nombre del Señor Jesús? Toda la creación fue hecha por el Verbo. Nada ha sido hecho de cuanto ha sido hecho, sino por Él. San Pablo nos dice que vamos a recibir de recompensa la herencia, porque servís al Señor Jesús, al Señor Cristo. Así como los israelitas recibieron la paga ya en esta vida, por esa nube que les tapaba el sol para no hacer tan ardiente el calor en el desierto, y esa nube misma que se alumbraba a la noche, así nosotros vamos a recibir la recompensa aún en esta vida, de acuerdo a aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura, y el resto es lo que nosotros precisamos para vivir. ¿Por qué os preocupáis, dice nuestro Señor Jesucristo, en qué comeréis o en qué vestiréis? Mirad a los lirios del campo, que ni trabajan, ni hilan, ni cosen. Y hoy y Dios los viste así, que ni Salomón, dice, en todo su esplendor, que sabemos que Salomón era un rey riquísimo y que tenía el esplendor de un reino impresionante, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo dice los lirios son mucho más impresionantes que el Salomón y su grandeza.
y hoy son y mañana se tiran al fuego porque se secaron, y Dios así se ocupa de ellos. Entonces, primero Dios y su justicia, y el resto se nos va a dar por añadidura. Esto no significa que hay que cruzarse de brazos y esperar a que nos llueva el pan del cielo. San Pablo dice que el que no trabaja no coma, y él mismo se gloriaba de no pedir nunca nada a las iglesias que él iba fundando, sino que él vivía de los trabajos de sus manos. Él cosía tiendas de campaña. Debemos entonces gloriarnos del trabajo de nuestras manos, porque nuestro Señor Jesucristo era tenido despreciado, quién sabe, por los sacerdotes y los escribas y fariseos de su época, porque trabajaba. El trabajo no es despreciable, el trabajo es una bendición de Dios, es una ley de Dios, aún antes del pecado original. Y después ese mismo trabajo, a pesar de ser convertido en una especie de maldición, porque nos iba, como dijo Dios a nuestros primeros padres, la tierra les va a producir espinas, abrojos, y va a ser difícil cultivarla, pero eso mismo, si lo hacemos en presencia y en nombre del Señor Jesús, se va a convertir en fuente de mérito inagotable para el cielo. San José, precisamente el santo de hoy, Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo, hacía todas las cosas para traer el pan a la mesa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué honor! Por eso es el patrono que pone la Iglesia hoy para todos los trabajadores. Ese debe ser el primer motivo de nuestro trabajo como cristianos. Alimentar a nuestro Señor Jesucristo que está en nuestras almas. Hacerlo crecer en nuestras almas. El resto se nos va a dar por añadidura, para que no seamos ya, como dice San Pablo, cada uno de nosotros, sino Cristo, cada uno de nosotros. Fuimos llamados a ser un solo cuerpo, y en un cuerpo tenemos muchos miembros y tenemos muchos sentidos. Entonces, que haya diferencias de estatus social o de trabajo o de lo que sea, el pie no puede quejarse de no ser cabeza, y la cabeza sin el pie no puede andar. Y así es que esa debe ser la unidad de todos nosotros, miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una porque una es la cabeza. Y cada uno de nosotros entonces debe hacer su parte en donde Dios nos llamó. Y que todas las cosas sean hechas entonces en el nombre del Señor Jesús. Pidamos entonces hoy a San José, que tuvo el honor y tuvo la gracia inmensa, y fue fiel a esa gracia inmensa de ser el Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo, de arrimar ese pan cotidiano a través de su trabajo de carpintero, trabajo que aprendió nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios, de las manos de su Padre nutricio. Jesucristo también era carpintero. Y de María Santísima aprendamos también que ella ponía esa mesa, ponían el pan en esa mesa donde comía esa sagrada familia que debe ser el ejemplo de toda familia cristiana. La Virgen María, San José y el Niño Jesús. Pidamos a ellos entonces en este día de hoy ser fieles a la vocación que nos llamó nuestro Señor Jesucristo, de usar nuestro trabajo para agradar primero a Dios, sabiendo con toda seguridad que el resto se nos va a dar por añadidura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.